contacto telefónico con Agustín Datelis, economista. Marcelo Mazzeico te saluda. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, queríamos que nos des un panorama económico porque vemos a nuestro criterio, nuestro humilde criterio, que la economía no marcha. Y bueno, la verdad es que es el criterio correcto el que están utilizando, porque es así, no marcha. Mira, basta mirar los números y los propios números oficiales como para sacar conclusiones. Fíjate, si uno toma el crecimiento que tuvo la economía en los 2 años de la gestión de Macri, tuviste el año 2016 con una caída de 2.2% y el 2017, según datos oficiales, un crecimiento de 2.9%. Es decir, en el acumulado la economía creció en 2 años apenas un 0,7%, cuando tenemos una economía con un crecimiento poblacional del 1% anual. Es decir, que en términos de comparativos de crecimiento económico con el crecimiento de la población, tuviste una caída de un 1.3 en 2 años. Y esto lo combinas con otro dato muy relevante para la economía, que es el dato de inflación, y encontrás que en el año 2016 tuviste un 42% de inflación, según datos oficiales, y en el 2017 un 25%, o sea que estás acumulando 67 puntos de inflación en 2 años. Como conclusión, 2 años de una economía estancada y cayendo en términos de comparativo con el crecimiento de la población y con una inflación de casi 70 puntos acumulada, la verdad que es un resultado muy malo. Y después, bueno, hay que considerar todo el resto de las cuestiones vinculadas con la macroeconomía que preocupan y mucho, que tiene que ver con los déficits estructurales, déficit récord en el frente externo, déficit récord en la cuenta de turismo, niveles de endeudamiento a un ritmo muy elevado, déficit fiscal en niveles récord también, presiones sobre el tipo de cambio, altas tasas de interés, lo cual condiciona el crecimiento económico. Es decir, la verdad que es un cuadro donde los resultados de estos últimos 2 años fueron malos y donde las perspectivas para adelante, cuando uno analiza los principales variables macroeconómicas, la verdad que preocupan mucho, porque no se augura un buen futuro en este escenario y no se ve que haya una intención de cambio de rumbo, sino todo lo contrario, ¿no? Profundizar el rumbo que se viene teniendo este último tiempo. Agustín, ¿vos pensás entonces, a mi criterio, que estamos en terapia intensiva? Y la verdad que sí, y donde, ya que usamos la metáfora, donde el respirador artificial en esa terapia intensiva es el endeudamiento, el financiamiento externo. O sea, lo que está permitiendo que esta terapia intensiva se extienda en el tiempo y está funcionando como respirador artificial es este endeudamiento. Han tomado este gobierno una economía que tenía niveles de deuda muy bajos, eso reconocido por propios funcionarios del gobierno, ¿no? Digo, que tanto hablan de la herencia, la pesada herencia, sin embargo reconocen como algo cierto que el nivel de endeudamiento era inéditamente bajo en Argentina. Tomándose de eso y poniendo en la gestión económica muchos referentes de los grandes bancos de inversión internacionales, como es el caso del propio Caputo en el Ministerio de Finanzas, han armado un andamiaje que le resulta muy rentable al mercado internacional financiero y que está permitiendo sostener esta situación, como bien describías vos, de terapia intensiva en la cual está la economía, que es lo que permite mantenerla así atada con alfileres, pero por lo menos en esta situación que estamos transitando. Si no, no hay chance de que esto resista con los niveles de déficit que presenta la economía, los niveles de fuga de capitales, digamos, las altas tasas de interés. No hay ningún margen si no fuera por este endeudamiento. El tema es que este endeudamiento, al ritmo vertiginoso de crecimiento que presenta, en algún momento se agota si no se corrigen las cuestiones estructurales. Y la verdad es que nada está indicando que se apunte a corregirla. Ahora yo digo, ¿cuáles serían, por ejemplo, tres soluciones que se podrían apuntar para corregir el problema económico que tenemos, que ya lo venimos padeciendo hace 2 años? Sí, la verdad que es muy profundo y abarcativo. Yo creo que hay que dar un cambio de 180 grados, pero en principio me parece que la clave está en fortalecer el mercado interno. Digamos, hoy el gobierno está transitando un camino inverso, cree que los salarios son un costo, que hay que reducirlos, y entonces eso está debilitando el mercado interno, y eso está perjudicando mucho a lo que tiene que ver con la actividad económica interna, lo que tiene que ver con la pequeña y la mediana empresa, el empleo, el comercio. Entonces me parece que lo primero es redinamizar el mercado interno. Después me parece que hay que plantear una inserción de Argentina en el mundo inteligente, digamos, que no tenga que ver con esta lógica de exportaciones primarias
primarias e importación de productos industriales, porque esto nos lleva al nivel de déficit que hoy tenemos y que se hace insostenible. Me parece que tenemos que tomar un rol donde el Estado sea clave en definir una estrategia de inserción internacional, sectores estratégicos, jugar desde el Estado con las herramientas que se tienen en impulsarlos, dinamizarlos y empezar a cambiar el perfil exportador que Argentina tiene en el mundo hacia mayor valor agregado. Y después otra de las claves es tomar las riendas del Banco Central y desarmar esto que se armó en estos últimos 2 años, me refiero al stock de Levaca, a las altas tasas de interés. Ahí hay que tener cuidado, hay que ser muy quirúrgico, porque la verdad que lo que se ha armado es una bomba de tiempo muy riesgosa, entonces hay que trabajar con mucho cuidado, pero parece que ahí hay que avanzar en ese sentido, con un programa claro, concreto, comunicado, que se comprenda para poder ir desarmando ese stock de Levac de la mejor manera posible, ir bajando las tasas de interés y evitar una disparada en el dólar. Se puede hacer, pero implican cambios muy profundos y cambios que chocan de frente con la concepción ideológica que el gobierno manifiesta, porque por ejemplo la inserción internacional que planteo de Argentina en el mundo más inteligente, identificando sectores y trabajando sobre ellos, implica un rol muy activo del Estado en un proceso de desarrollo económico, y la verdad que el discurso oficial hoy por hoy es el de un Estado que se retire, que se ajuste a su mínima expresión, lo ven como una carga, lo ven como un costo, digamos. Entonces, bueno, ahí hay concepciones encontradas muy profundas, por eso es lo que yo marco, que hay que pegar un giro de 180 grados. La verdad es que no veo que este gobierno tenga esa intención, y por eso veo con tanta preocupación cómo es que sigue el devenir de la economía por el rumbo por el que venimos, ¿no? Seguramente, porque ya a la gente el dinero no le alcanza, que vas a comprar distintos elementos a un supermercado o querés hacer cualquier tipo de operación, no podés, empiezan los paros de los camioneros, o sea, lo veo medio el panorama sin ser un economista, sino un hombre común, un hombre... Sí, lo que pasa es que empiezan a haber manifestaciones populares, sociales, que, bueno, se empiezan a hacer cada vez más visibles. Me parece que tuvimos una etapa donde gran parte de la población, la verdad es que fue ella, pedía un cambio, tenía una expectativa positiva sobre ese cambio. A medida que pasa el tiempo y viendo los resultados y viendo el impacto sobre el bolsillo, el ajuste que todas las familias hoy están haciendo, trabajadores, clase media, sobre su forma de vida, su nivel y su calidad de vida, bueno, empieza a agotarse la paciencia, ¿no? Y entonces empiezan a observarse estas manifestaciones, y más cuando todo apunta a que el gobierno profundiza la misma línea. Estamos ahora empezando a debatir negociaciones paritarias donde el gobierno se basa en una meta inflacionaria para este año del 15%, una meta a la cual no le cree nadie, y aparte las propias proyecciones de consultoras privadas muy cercanas al gobierno dan 2,5 puntos de inflación para enero y 2,5 puntos mensual para febrero, como consecuencia de los aumentos en tarifas, en transporte, etcétera. Con lo cual tenés en el primer bimestre del año nada más 1/3 de la meta, o sea, tendrías 5 puntos de inflación solo en 2 meses, y después quedan 10 meses para poder completar los otros 10 puntos. O sea, a todas luces es incumplible esa meta del 15%, sin embargo el gobierno la utiliza para tratar de ponerle un techo a las paritarias. Bueno, esto se percibe desde el lado de los trabajadores, y después de 2 años de pérdida por adquisitivo de los salarios, bueno, ya empieza a haber este tipo de reacciones que estamos viendo en paros que se han anunciado, como el de bancarios, en movilizaciones como la que ha convocado la CGT, y me parece que en una sensación, un sentimiento social que cada vez va a empezar a hacerse más visible de diferentes formas, y bueno, vamos a ver ahora el gobierno qué camino elige seguir. Por ahora me parece que muchos de los objetivos que tenía, como el de la reforma laboral, ha decidido, bueno, frenarlo, dejarlo de lado y no insistir, porque empieza a ver que las reacciones cada vez son más fuertes. Bueno, me parece que ese es el camino que empezamos a transitar ahora, y en el marco de esta inflación que no cesa, esta economía que no reacciona y que marca en los indicadores mensuales una desaceleración importante de los últimos datos, y donde el gobierno va a pretender avanzar en esta reducción del poder adquisitivo de los salarios, me parece que vamos a un mes de marzo bastante conflictivo, me parece que se va a sentir en las calles y se va a sentir en la disputa política, ¿no? Quiero una última pregunta. Quiero que me desanes a través de mi ignorancia. ¿Estoy viendo una película como el 2000-2001 o a mí se me ocurre nada más?
Mira, es parecido, obviamente que hay un montón de cuestiones diferentes, por ejemplo, no estamos con niveles de endeudamiento tan altos como lo que tenía la economía en ese momento, no tenemos una situación de economía fuertemente dolarizada como había en aquel entonces, no tenemos la rigidez de lo que implicaba la convertibilidad, ¿no?, que llevó a medidas como el caso de, bueno, el famoso corralito y muchas de las cuestiones que recuerdan al 2001, pero muchos otros aspectos sí es similar. En términos de déficit gemelo, fiscal y externo hay una situación parecida. En términos de sectores sociales muy oprimidos en materia económica hay una situación parecida. Digamos, tiene sus puntos de encuentro y algunos que la hacen diferente, pero me parece que lo que sí se va a empezar a sentir en paralelo con esa situación es un crecimiento constante de la conflictividad social, porque la situación económica es mala y nada vislumbra que vaya a cambiar. Lo que pasa es que en aquel momento esas rigideces hacían que los impactos se den por otro lado, como fue por ejemplo el famoso corralito en este caso, o el default. En este caso me parece que el riesgo más fuerte es el de una devaluación abrupta del tipo de cambio. Esa devaluación abrupta del tipo de cambio tendría un fuerte traslado a precios y tornaría ya insostenible una disparada inflacionaria en un contexto recesivo y con pérdida tan fuerte el último tiempo de poder adquisitivo de los salarios. Entonces el impacto a nivel recesión y impacto social y económico sería muy similar, con sus diferencias dadas las diferencias que tienen las dos etapas y el contexto económico de ese entonces y el de ahora, pero la verdad que vamos a situaciones conflictivas indudablemente. Muy bien, Agustín Datelis, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado, buenas tardes.